Está en nuestro living nuestra próxima invitada, que viene justamente de la mano del ciclo Estación Palabras, que se da allí en el Solar de las Artes el 9 de julio al 2800, muy cerca del macrocentro santafesino, un espacio acogedor, como habitualmente lo decimos, y que, bueno, tiene la posibilidad de presentar este ciclo que viene trayendo allí, como lo vemos en el flyer en pantalla. Nuestra invitada es justamente quien va a ser la protagonista del ciclo de hoy. Está con nosotros Victoria Montenegro, nieta restituida y legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bienvenida a Santa Fe, Victoria. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. No, feliz de estar acá. Bueno, sos una de las 500 personas que en su primera infancia fue, de alguna forma, torcida en su identidad y que después la recuperó y que de alguna forma milita, no de alguna forma, completamente milita la cuestión de la identidad. Ha pasado ya bastante tiempo y sigue siendo un tema que sigue teniendo peso propio y sigue siendo un tema que de alguna forma genera curiosidad y genera atracción, incluso en las generaciones más jóvenes, la identidad, de llamarse de una forma, de ser de una forma y de construir esa identidad. Con todo el tiempo que ha pasado desde tu restitución y desde tu robo como persona, ¿qué ves y qué se le dice a un veinteañero, a un quinceañero o a una quinceañera que pregunta por esto? Sí, bueno, en la Argentina fuimos centenares de bebés robados, las abuelas ya encontraron 130, soy una de ellas, y bueno, parte del desafío y creo que, bueno, de lo que se viene, ¿no?, es justamente poder construir un puente con las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que hablamos muchas veces con los chicos? Bueno, tiene que ver con que los padres o las madres también fueron parte seguramente de nuestra generación y todavía hay centenares de bebés. Digamos, la dictadura dejó 30.000 personas desaparecidas, pero la Argentina tiene una particularidad y son los desaparecidos con vida. Son esos bebés que fueron apropiados y que hoy son hombres y mujeres, muchos de ellos madres y padres. En mi caso yo fui mamá muy joven, tengo un nieto de 3 años y medio. Entonces, nuestra generación, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, que vive con una identidad que impuso el terrorismo de Estado. Por eso es tan importante para los más jóvenes que sepan que esa historia del país no quedó en blanco y negro, que tiene color y que está en cualquier esquina. Por eso este compromiso de seguir buscando a los nietos que faltan. No me entra... Y no trato de figurarme el hecho de, bueno, que en algún momento te haga un clic en la cabeza y diga, no soy esta persona, puedo ser otra. Hay personas que, de hecho, yo soy nacido en el año 78, podría, en una situación, estar dentro de esa franja etaria, y no me figuro el hecho de decir que en un momento haga un clic tu cabeza y decir, no soy puedo ser otra persona, porque fui apropiado, porque mi identidad fue robada. Debe ser una cuestión muy fuerte, muy, digamos, única. No hay mucho para describir en ese sentido. Sí, por eso hay varios, digamos, como varias formas, ¿no? Una es que vos mismo o vos misma tengas la duda, y otra también tiene que ver con el entorno. Vos pensás que todos los bebés que fuimos robados, apropiados, llegamos a casas de mujeres que nunca estuvieron embarazadas. Entonces hay un entorno alrededor de aquellos bebés que sabe que en esos años esos bebés llegamos a esos hogares y que todavía no hace esa denuncia anónima, abuelas. Y lo que está surgiendo ahora también, justamente en base a lo que vos me preguntabas, es que los hijos de esas personas que no se animan a preguntárselo, sí se lo preguntan. Y esto que en un momento se trató solo de nosotros, también se trata de nuestros hijos, porque su historia, su legado, son sus abuelos. Entonces, en esto trabaja Abuelas todo el tiempo, no solamente con nosotros, y decir, bueno, si tenés alguna duda, si no encontraste tu partida, si hay cuestiones que no te cierran de tu historia, te tenés que acercar a Abuelas, porque quizás tu abuela... Ante la mínima duda. La mínima duda, digamos, la franja etaria es muy clara, digo, en la época de la dictadura,
Y estas cosas que la partida de nacimiento, esos lugares, esas respuestas que a veces se van postergando, ¿no? Y uno siempre lo percibe. Lo que nos pasa con los nietos es que en algún momento vos siempre percibiste algo no te cerraba, digamos. Y bueno, el desafío ahora es no solamente convocar a aquellas personas que son parte del entorno de aquellos bebés, te reitero, hoy hombres y mujeres, sino a sus propios hijos también. Héctor. Usando una expresión que me parece que es la más adecuada, aunque no sea tal vez la más técnica, cuando a vos te roban, después del procedimiento en el que se intentaba aniquilar a la subversión, creo que tu papá fue, lo pudiste reconocer, ¿no? Y tu mamá no, continúa aún desaparecida. ¿Cómo es esa situación, Victoria? Sí, bueno, nosotros nos secuestran en un operativo que se hace en nuestra casa, en William Morris. El jefe de nuestro operativo, el coronel Germán Tetzlaff, es quien después me apropia, me hace su hija, me pone María Sol Tetzlaff Duartes, y durante 25 años yo fui María Sol. Lo que Tetzlaff me dice es que mis papás mueren la noche del operativo en nuestra casa, y gracias al equipo argentino de antropología forense encontramos los restos de papá en el año 2011. Él no falleció en el operativo, sino que fue víctima de los vuelos de la muerte. Su cuerpo aparece en Uruguay el 17 de mayo del 76. Y a mi mamá, bueno, la sigo buscando todavía. La pregunta iba la respuesta que me diste me trastocó la segunda pregunta que tenía. Pero más de la mitad de tu vida la viviste, digamos, con otra identidad. María Sol. De María Sol. De María Sol. ¿Qué pudiste reconstruir de tus viejos? Porque ellos eran del norte, sos muy parecida, tenés mucho de tu mamá y de tu papá. Vos siempre contás, yo que fui mamá joven y que de hecho acabas de contar un dato terrible, que tenía un nietito de 3 años, terrible por lo lindo, sí, que es, digo, por lo joven y por lo lindo. Decías, qué increíble que aquella generación de 18 y 20 haya tenido la madurez que tenía y la contundencia que tenía para expresarse, ¿no? Sí, vos sabés que pasan cosas que son, en la reconstrucción de la identidad, que son a veces complejas, ¿no? Sí, la mayor parte de mi vida yo fui otra persona, María Sol, formateada ideológicamente de una manera distinta, tardé muchos años en aceptar mi identidad, y de hecho... Claro, bueno, no hay un interruptor. No, y aparte de construir toda tu vida... y en mi caso, puntualmente, criada por un coronel del ejército de inteligencia, muy formateada, digamos, una persona que tenía mucha claridad con respecto a lo importante que era que nunca en nosotros se active el gen subversivo. Entonces, no es solamente enterarte que no sos hija biológica de quienes te criaron, sino que, digamos, prácticamente tu papá mató a tus papás y que toda esa construcción del bien que éramos nosotros estaba del lado del mal. Digo, yo tardé muchos años en... ¿Y que era mentira? En aceptar que era mentira, digo, aunque tengas la prueba, en mi caso, bueno, el resultado del banco genético o mi propia familia, digo, después el proceso interno es mucho más complejo, es difícil. Y volviendo, perdón, a lo que vos me preguntabas, sí, reconstruir la historia de mi mamá, de mi papá, de mis tíos. Yo tengo a mi abuela, la secuestran en el 74 junto con una de mis tías en el norte, en Salta, y a partir de ahí... El procedimiento contra tus viejos es en democracia, ¿no? ¿O es en febrero del 76? Habría sido en febrero del 76, sí. Y a mi abuela la secuestran en el 74, el operativo Independencia, antes de hecho. Tiene varias situaciones de violencia, después la secuestran, la detienen bajo el Poder Ejecutivo, a mi abuela, a una de mis tías, secuestran a mamá, a papá, después a mi tía Juana, a mi tío Pedro, todos desaparecidos. Y de hecho, vos vas reconstruyendo a mi tío Pedro a los 13 años, digamos, tenía 13 años, y la claridad con respecto a la necesidad de luchar para cambiar esa realidad, ¿no? En el norte mucha desigualdad, mucha pobreza. Mi mamá lo mismo, 16 años, cuando se va de su casa, porque ya era peligroso volver a la casa, y van a Tucumán y después van a Buenos Aires, donde nací yo. Cuando desaparecen tenían 18 o 20 años, muchos años ya de militancia política orgánica, ¿no? Dentro del PRT. La verdad que una generación... fascinante, increíble, de mucha entrega, de mucho compromiso y conciencia. Mucha conciencia siendo muy jóvenes. Obviamente
con el tiempo, cuando pude dejar de ser María Sol y ser yo misma, bueno, esta admiración por mis padres, y de ahí sí el compromiso al principio por acompañar a las abuelas en la búsqueda de los nietos que faltaban. Para mí, digamos, en mi vida de María Sol, la política era una mala palabra directamente. Yo no creía en la política, no creía en nada, digamos. La abuela era el demonio, no, digamos. Sí, ese era lo peor, un odio hacia la Carlota era para mí, no era Estela. Y bueno, y después, ya con el proceso que llevó adelante la Argentina, con las políticas de Néstor, sumarme a la militancia, ir tomando determinadas responsabilidades, y hoy ya ser legisladora. Yo presido la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura porteña. ¿Y María Sol cuándo empieza a preguntarse sobre no será distinta mi historia? Mira, preguntar María Sol a sí misma nunca, en la negación hecha persona. Digo, lo que sí tenía María Sol eran dos cuestiones. Una, la percepción o la sensación de haber nacido a la madrugada siempre, siempre. Y María Sol iba a nacer el 29 de mayo, que es el Día del Ejército, y se iba a llamar María Soledad. Porque mi mamá, mi apropiadora se llama María del Carmen, mi hermana María Fernanda, y yo iba a ser la tercera María de la casa, María Soledad, porque me había quedado sola. Entonces le parece muy triste y me ponen María Sol, y para no hacerme nacer el 29 de mayo, el Día del Ejército, me hacen nacer el 28 de mayo. Entonces, en esa percepción que yo tenía, siempre le preguntaba a mi mamá cuando era chiquita, mamá, ¿qué hora nací? Siempre cuando llegaba la medianoche yo sentía que había nacido a la madrugada. Entonces me decía, mira, vos naciste el 28 de mayo del 76, pleno desfile, tu papá estaba al frente, entonces cuando pasan los tanques, pasa tu papá con la bandera, yo rompo bolsa, y por eso vos nacés en la Clínica del Sol, en San Isidro, no el lugar donde yo me atendía el embarazo. Entonces vos imagínate, chiquita. Había todo un cuento, todo, un relato. Claro, todo Cuento con un papá de 2 metros que pesaba 150 kilos y al que desde que tengo uso de razón todo el mundo le hacía la veña. Pues yo crecí en el cuartel con quien para mí era mi papá, mucho tiempo en los cuarteles, Campo de Mayo, entonces un papá enorme al que todo el mundo le hace la veña. Mi papá para mí era, yo digo siempre, era Dios, patria y hogar, era Dios, San Martín y papá. Me encantaba pensar que mi papá me envolvió en la bandera, pero había algo adentro mío que siempre tuve esa sensación. Que te decía que no. La madrugada, y de hecho cuando aparezco, que me dan el resultado del banco, yo no les creía, y le digo, ¿a qué hora se supone que nací? Y me dice, mira, no tengo el detalle, pero creo que tu familia dijo que naciste a la madrugada. Y a mí me cerró mucho más eso que el resultado del banco genético. Yo eso siempre lo percibí. Y después lo otro, que quería parecerme a alguien. No dudaba de que yo era hija, para mí no existían las personas desaparecidas. Todo era una gran mentira política, un gran invento. Pero vos, la justicia llega a vos a través de la investigación por ese hecho donde tus viejos son... No, ¿saben? la justicia llega o vos llegás a la justicia de forma propositiva. No. La justicia llega a mí por una denuncia anónima contra el coronel Germán Tetzlaff. Hay una denuncia que dice que el coronel Tetzlaff tenía 2 bebés, a María Sol, que la tenía como su hija, y a César, que era el hijo de la señora que trabajaba en casa. Esta denuncia es de una señora que en su momento era la suegra, digamos, la madre del novio de mi hermana, porque Tetzlaff, ya en democracia, en el 84, manda asesinar a su hijo, a Pablito, porque nos habían robado en casa. Tetzlaff piensa que había sido él y lo manda a matar por la Policía Federal, de un caso de violencia institucional, ¿no? Terrible. La madre hace esa denuncia en Abuelas, donde, durante muchos años yo voy con mi apropiadora a la justicia, al primer juez, estoy con él cuando el juez saca la carpeta y le dice que se quede tranquilo, pero lo pone al tanto de que las viejas estaban jorobando. Pasan muchos años hasta que la causa la toma el juez Markevich, que es el primero que habla de un plan sistemático de robo de bebés. ¿Antes Piotti le dice eso o no? Yo me acuerdo cuál fue el primer juez, en el 80 y pico, 84, que le da la carpeta a Tetzlaff, una carpeta rosa, lo tengo así como muy presente, y le dice que se quede tranquilo. Pasan 3 jueces más, creo, hasta que Markevich toma la causa. Y es el primero que me obliga a sacarme sangre. Después de un tiempo lo hago siempre pensando que todo es una cuestión política de persecución hacia mi papá. En diciembre del 97 lo detienen por primera vez. Te hablo de una Argentina totalmente diferente, donde todavía estaban en vigencia las leyes de impunidad,
y lo detiene en el marco del plan sistemático de bebés. Después lo detiene a Videla y ya es la mega causa con el tiempo. Después Ernestina, Markevich ordena la detención de Ernestina Herrera, ¿no? Claro, y ahí lo destituyen en ese fin de semana. Exacto. En un fin de semana lo destituyen. Bueno, Markevich es el juez, el único que avanza en esta causa. Avanza conmigo, me encuentra, y cuando yo aparezco, el otro nene, César, el hijo de la señora que trabajaba en casa, se anima, va a vuelas en el año 2003 y se confirma que no era César Castillo, sino que en realidad era Horacio Petragara Corti, es el actual secretario de Derechos Humanos de la Nación. Horacio y yo crecimos como hermanos, vivíamos en el mismo edificio, mi apropiador también lo apropia a él y se lo entrega a la señora que trabajaba en casa. Qué tremendo, qué increíble. Vamos, sí. Una cuestión así personal. Una cuestión de relaciones. Este fin de semana estuve con un muy amigo de Pacho Carlotto. Contaba que Pacho siempre tenía, como los viejos, es otra historia la de Pacho, muy distinta a la tuya, pero él tenía como una onda, ¿no?, de tirar siempre hacia la causa justa, solidaridad con las madres, solidaridad con los gremios, pero nada, sin ninguna información de nada, hasta que bueno, se termina sabiendo que es el nieto de Estela. Pero tu historia es la historia de la negación y la historia de que sí, todo... Pero el nacimiento de la madrugada estaba ahí. Claro, el nacimiento de la madrugada estaba ahí. Si a algunos nos tocó... Qué bueno que... Y quiero que este punto me parece que es muy importante, que muchas veces se cuestiona lo compulsiva que es la justicia para ir al frente en estos temas, pero que no hay otra. A vos te tuvieron que tomar una muestra compulsivamente la primera vez, por lo que contaste. Sí, por suerte ahora está la ley del banco genético. Digo, la verdad que se cambió mucho y es mejor, es superador, porque en el tiempo en que la causa nuestra avanzaba era un momento distinto. Nosotros teníamos que todo el tiempo explicar que nos habían criado con amor, que nunca nos faltaba nada. Digo, una sociedad donde, bueno, en los 90 la Plaza de la Reconciliación Nacional es la ESMA. Digo, a veces cuando es muy difícil hablar con los chicos más jóvenes y contarles que no hace tanto tiempo todo era muy distinto. Eso. Y hay que hacerlo más que nunca, porque lamentablemente, por suerte, porque los chicos nacieron en democracia, los más jóvenes, ¿no?, con un avance de derechos, digo, bueno, con un montón de herramientas que nosotros no tuvimos, pero construir este legado, esta historia tan potente de los derechos humanos en la Argentina, lo que costó, digamos, esos caminos que recorrimos, si ellos no tienen conciencia, es difícil defenderlo, ¿no? Y la verdad que hay un crecimiento en todo el mundo, en Argentina también, por supuesto, de los discursos de odio, de no solamente negar, sino relativizar. Bueno, no es tan así, ¿no? Bueno, sí, pero no tan así. Y uno tiene que todo el tiempo hacer este ejercicio, primero de esto, de que hay desaparecidos con vida. No quedó la historia ahí, la historia se sigue renovando todos los días, que esos chicos, hombres, mujeres, se despiertan con un nombre que no es el suyo, quizás con todas estas preguntas que tenía yo, de la percepción de su nacimiento, de sus padres, de sus recuerdos, que también les transmitimos a nuestros hijos. Porque uno no solo transmite en la sangre un montón de cosas, sino también en la forma de criarlos, nuestras propias dudas, digo. Entonces es importante desde ese lugar. Y después, para defender lo que conquistamos, digo, creo que es un momento muy importante, porque durante un tiempo pensamos que había cuestiones que eran irreversibles. Y la verdad es que nada es irreversible, todo se tiene que defender mucho todo el tiempo. Y bueno, estamos en un momento en el que también hay que volver a retomar con mucha fuerza la importancia, y además esto, construir los puentes, porque las madres y las abuelas están muy grandes y necesitan que todos nos comprometamos en mantener viva la memoria. Cuando hablabas recién de los discursos de odio, no sé, por cuenta mía, pero los outsiders de la política, los discursos de odio, van como con el mismo hilo conductor, o por lo menos a grosso modo están yendo con el mismo hilo conductor. Y ayer o antes de ayer leía algún militante que tiene que ver justamente con la cuestión del lenguaje inclusivo, algo que estuvo bastante en boga en los últimos días, tuvo mucho lugar mediático, pero escuchaba hablar a alguien decir que no era una cuestión menor desde el punto de vista de que lo que no se nombra
no existe y por lo tanto no tiene identidad. En este caso es como que, digamos, encuentro un ligamen en este sentido. Lo que no se nombra no existe, claramente. Y parece ser algo como que es liviano. No nombramos a alguien con la X o con alguna letra que no es A o que no es O y que es E. Y de esa forma es como que se borra, se corre del lugar, se corre del centro de la identidad y se le niega identidad, básicamente, o identidad. Sí, se retrocede, principalmente se retrocede. Digo, es esto, claramente no es una letra, es la construcción de la identidad y parte de un proceso que supimos construir, no surgió de un día para el otro. Y un derecho que se ganó. Claro, porque hay cuestiones que no surgen de un día para el otro. No sé, pensemos en los derechos de las mujeres, uno piensa en la marea verde, en la potencia de las jóvenes, y eso no cayó del cielo. Eso es consecuencia de un Estado que pone como base el fin de la impunidad. Sí, bueno, en la Argentina se acabó la impunidad. Y nosotros, por primera vez, nos vamos a hacer cargo de nuestra historia. Acabó un genocidio, un terrorismo de Estado, un plan sistemático de bebés, se van a abrir los juicios, se van a recuperar los espacios para la memoria, y de esta historia nosotros vamos a construir memoria. Y las cosas se llaman de esta forma. Las cosas se llaman por su nombre. Genocidio. Claro, las cosas se llaman por su nombre y a los responsables se los condena. Entonces, a partir de ahí, vos empezás a pensar en un país donde podés avanzar en los derechos. Y bueno, las mujeres, antes de la ley de protección integral, las mujeres no teníamos conciencia, teníamos naturalizado un montón de violencia, la violencia simbólica. De hecho, tenías que tener suerte a veces para que te tomen una denuncia golpeada y todo. Entonces, no es solo el golpe, existe la violencia sexual, la violencia económica, la violencia simbólica. Todo eso fue generando una conciencia de la mano de políticas de Estado. Claro. La jubilación, yo trabajé en el Consejo, en el viejo Consejo de las Mujeres del Ministerio, y yo no me voy a olvidar nunca cuando por la línea 144 llama una señora para denunciar violencia. Por primera vez, 30 y pico de años. La primera vez que denunciaba una violencia de 30 y pico de años. La violencia era económica y la denunció pidiendo ayuda cuando percibió su primera jubilación. Y se dio cuenta que durante 30 y pico de años dependía de lo que, habiéndole criado a los hijos y todo lo que el marido le diera. Me explico cómo sí. el Estado iba generando eso. Bueno, todo eso hizo posible una generación que tuviera naturalizado esos derechos y que luchara por más. El lenguaje inclusivo tiene que ver con el matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género y con estas generaciones que quieren ir por más y con identidades que están en proceso de construcción. Nosotros necesitamos que rápido encaje acá o acá. Y lo que te dicen es yo y no encajo, ni acá ni acá. El binarismo no es... Claro, no tiene que ver con mi vida. Si a mí no me importa cómo vos vivís, ¿por qué vos tenés que meterte en cómo yo percibo mi identidad? Y en definitiva es lo mismo que yo me sentara hoy acá y vos me dijeras, hola María Sol, ¿cómo te va? Claro. Entonces, si yo no me llamo María Sol, y me costó mucho. Pero porque hay normales y anormales, Victoria, todo esto. No, te quería preguntar, de todas maneras, antes que vos llegases, estábamos hablando de una causa judicial de una chica que está desaparecida en Santa Fe, desde el 2009. Y que se investigó, se hicieron muchísimas macanas. Se investigó como pedido de paradero en el 2009, fracasó la investigación porque fue muy mala en la provincia, en la justicia federal. Y el fiscal la archivó hace 2 años y ordenó que se fije una reparación por todas las leyes que fueron post-2000. ¿Y qué entiende? ¿Desaparición forzada? Desaparición forzada, sí. Y una reparación a la familia por denegación de justicia, por no haber atendido correctamente la causa. Por todos los pactos, por todas las convenciones internacionales a las que Argentina adhirió. Y la justicia no termina de fijarle la reparación, hace 2 años. También en Argentina siguen desapareciendo chicas, sigue habiendo mucho gatillo fácil, sigue habiendo espionaje de todos los partidos políticos. En Santa Fe se está investigando un presunto espionaje muy importante, el espionaje de la Gestapo macrista, que son cosas horribles que a pesar que pasó el tiempo se siguen viviendo, ¿no? Sí, son prácticas que hay que, y en ese sentido también yo pienso, por ejemplo, en el rol de los organismos de derechos humanos, el equipo argentino de antropología forense, ¿no? Que en su momento nace de la mano de las abuelas, que es el que encuentra los restos de mi papá, buscando los restos, único en el mundo, que capacita en muchos países donde hay genocidio para que puedan aprender
a identificarlos y que eso genere prueba para la justicia, pero que hoy están trabajando en los casos de violencia institucional, en los casos de femicidio, de transfemicidio. Digo, cómo eso queda como una herramienta para el Estado para seguir trabajando en los derechos humanos de la actualidad. Claramente los casos de violencia institucional son terribles en todo el país, los casos de desaparición o de trata de personas, de femicidios, transfemicidios. Nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires hace más de 3 años y medio a un policía de la ciudad que desapareció en plena Ciudad de Buenos Aires, a plena luz del día, y no podemos, digamos, la ciudad que tiene cámaras, Caballito, este es el lugar donde hay más edificios, más cámaras. Yo tengo una sola cámara que me registre algo de Arshak y un silencio, tardamos muchos años. El silencio mediático que hay respecto del caso de la institución policial. Es increíble. Porque si hay alguien que lo está poniendo el tema todo el tiempo son los organismos, ustedes, Leandro Santoro. Silencio, después, aparte de una cuestión que te obliga el caso de Arshak a pensar, a dimensionar algunas cuestiones que hasta ahora yo nunca las había visto, porque quieras o no, cuando vos te desaparece un policía, una cuestión de la fuerza, cuando a nivel nacional, provincia y ciudad gobernaba el mismo espacio político, era definición de coordinar rápidamente y salir a buscar a un agente propio. Es un agente, yo soy legisladora, me falta un agente de la ciudad, no falta nada. Recién cuando hubo un cambio de gobierno a nivel nacional, la Secretaría de Derechos Humanos, pensá que el fiscal, la familia, la Secretaría de Derechos Humanos, el fiscal pidieron que la causa se investigue como desaparición forzada de personas, la justicia lo denegó y hoy la fuerza que trabaja en la investigación es la policía de la ciudad. Cuando la última persona que lo ve a Arshak es un policía de la ciudad, cuando las pruebas las borra toda la policía de la ciudad, digo, claramente todavía por delante hay mucho para trabajar. ¿Algo más, Héctor? No, impresionante. El tema del policía desapareció en Buenos Aires es impresionante. Además, como decía Victoria, coinciden que las 3 cuestiones eran el mismo signo político, ¿no? Tal cual. Y la institución policial es cómplice en todo esto, en términos generales, ¿no? Nada. Nos quedaríamos más tiempo, obviamente. Me parece que viene interesante. Si Victoria, me imagino que lo conoce el tema, remarcar que acá, que los juicios siguen adelante en muchas jurisdicciones, y en Paraná hay uno que es increíble, ¿no? Saber quién es el Messi que nació en el Instituto Pediátrico de Paraná, el hermanito de Sabrina Gugino, que los militares y la patota siguen con ese pacto de silencio de no contar qué pasó, y estamos acá muy cerquita de Paraná, y que crear conciencia que aquel que tiene algún dato que lo aporte y que diga qué pasó con el Messi, ¿no? Sí, es fundamental esto, digamos, es todos los días. Nosotros llegamos a casas, te reitero, de mujeres que no estaban embarazadas. Hay un entorno, no solo de los apropiadores, sino de la familia, de los amigos, que sabe y que al día de hoy sigue guardando silencio. Entonces es muy importante esto, que colaboren, que esa la denuncia es anónima y que le puede cambiar la vida, ya no solo al Messi y a Sabrina, obviamente, y a todos, y a la sociedad, porque cada nieto que uno recupera es como ir armando el rompecabezas, sino también a nuestros hijos, que tienen derecho a vivir con su identidad. Así que claramente siempre es contribuir con la memoria y con la búsqueda de las abuelas, y la esperanza de que en poquito tiempo podamos abrazar un nuevo hermano o hermana. Muchísimas gracias, Victoria, por tu tiempo. No, a ustedes, gracias.